Apreciados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Vamos a presentar este videotutorial para darle inicio al tema central de la asignatura didáctica, el cual se denomina la transposición didáctica, donde está el núcleo del trabajo de la asignatura. Pero lo vamos a hacer de una manera diferente, lo vamos a hacer de la manera que quiero que ustedes, como se los he dicho desde el principio de la materia, identifiquen cómo la didáctica se convierte en el elemento fundamental para marcar la diferencia de nosotros como docentes en la vida de nuestros estudiantes. Por eso lo haremos desde un concepto fundamental que me parece que ustedes tienen que lograr alcanzar en su formación, y es cómo llegar a ser un docente sorprendente. Bienvenidos a este video tutorial. Como les mencioné al inicio, vamos a trabajar el concepto del docente asombroso como la forma de entender cuál es el papel de la transposición didáctica. Y quiero decirles algo muy importante. Recuerden que didáctica no es solamente una herramienta de la educación. Quizás es la herramienta más importante para lograr marcar la diferencia y llegar a ser estos docentes asombrosos. Veamos cómo. Lo que quiero contarles es cómo nosotros, desarrollando 5 elementos fundamentales, las 5 I's del docente asombroso, vamos a poder conseguir aplicar los conceptos de la didáctica a nuestro quehacer educativo. La primera de estas es la I de impacta. ¿Qué significa eso? Que nosotros como docentes debemos lograr ser un elemento impactante en la vida de nuestros estudiantes. Y esto lo logramos cuando buscamos herramientas educativas que estén en nuestro entorno y sean propicias para la temática que estamos abordando. Ustedes, que generalmente están en sectores alejados de las grandes ciudades, tienen elementos muy importantes y muy a la mano que quizás en la ciudad no podamos tener aquellos que estamos viviendo en un contexto más urbano. Pongo un ejemplo: si ustedes están enseñándole a sus estudiantes los conceptos básicos de los animales en primaria, pues aquí en la ciudad va a ser muy difícil poder encontrar una granja donde poderles enseñar de primera mano esos elementos. Ustedes lo tienen a la vuelta de su esquina, al lado de su escuela. Entonces utilicen esos elementos y logren ser unos docentes que verdaderamente impacten en sus estudiantes. La segunda de estas I's es la I de inventa. ¿Qué significa eso? Es muy fácil estar todos los días haciendo lo mismo y repitiendo una y otra vez en la misma manera de hacer las cosas. ¿Qué tal si nos inventamos formas diferentes de asumir la enseñanza? Pregúntate siempre de qué manera puedes acercar el conocimiento al estudiante, de manera tal que lo convencional no sea la opción. Busquemos diferentes formas y se van a sorprender que si el chip nos cambia, cada vez vamos a encontrar mejores maneras de rehacer nuestra manera de trabajar, de inventar nuevas formas de hacer las cosas y de nuevas maneras de enseñarle los temas a nuestros estudiantes. La tercera de estas I's es la innovación. Innova. ¿Cómo así? Pues efectivamente, innovar parece difícil, pero si nosotros, como se los dije hace un momento, logramos cambiar el chip, podemos encontrar que cada uno de nuestros estudiantes tiene una manera de aprender diferente, un estilo de aprendizaje distinto. Si yo soy capaz de identificar esos estilos de aprendizaje y propiciar actividades que reconozcan estos estilos de aprendizaje, voy a lograr que mi estudiante reconozca su propia manera de acercarse al conocimiento y disfrute más la experiencia de ir a la escuela, de ir al colegio, y que no sea un dolor de cabeza y que esté anhelando al sonar el timbre para ir regresar a su casa, sino que sea al contrario, que anhele que llegue la hora para estar en tu clase, para que desde la formación que le ofrezcamos como docentes innovadores, logremos entusiasmarlo, efectivamente reconociendo su estilo de aprendizaje. Ahora bien, una I adicional, la inspiración. Sé un docente que inspira. Estoy seguro que si ustedes empiezan a recordar la formación que han tenido hasta este momento, identificarán docentes que les generaron a ustedes el deseo hoy de estar formándose como profesores. Esa inspiración debe ser no solamente para lograr que más personas quieran ser docentes, sino para que desde la asignatura que cada uno de ustedes oriente, esa inspiración les llegue a ese estudiante e identifique con qué temática vibra, con qué temática realmente se siente más motivado, y poderlo invitar a que siga profundizando en ella. Creo que la invitación fundamental en esta I de inspiración es ser capaces de dejar huella, de ser el referente de ese estudiante.
No lo seremos de todos, pero seguramente sí podemos impactar a varios de ellos con esa inspiración, favoreciendo que no se queden con la información que les estamos dando en el aula de clase, sino que vayan mucho más allá en esa búsqueda y en esa investigación alrededor del tema que yo como docente les estoy transmitiendo con todos estos tips que les estoy dando para ser un docente sorprendente. Y la quinta I tiene que ver con algo muy importante que lo hemos visto a lo largo de esta asignatura y que va a ser la constante durante ella. Y es que yo tengo que ser el docente que conozca más de esta asignatura, que la domine. Por ello la investigación es importante. No debo dejar de investigar, no debo dejar de entender que el conocimiento avanza y que yo tengo que ir a la par de él. Por eso, el elemento fundamental que no debemos olvidar es que en el momento de nuestra vida, en nuestro momento actual, la constante es el aprendizaje a lo largo de la vida. Todos los días, de todas las formas, por formaciones formales, no formales, con investigaciones, con revisión de documentos, con la permanente revisión de la web, vamos a poder aprender todos los días. Siempre estamos aprendiendo. Finalmente, recuérdenlo, se los acabo de decir, pero es un tema muy importante. Debemos ser expertos en lo que enseñamos. Por eso debemos ser los que dominemos nuestra temática, desde el principio hasta el final, desde los elementos básicos, desde los elementos que conectan con otras fuentes, con otras ciencias, y debemos ser claves en el elemento de estar siempre actualizándonos en nuestro saber. Y también recordemos que todo lo que la didáctica y esta asignatura en particular nos está enseñando es para que ese ser experto se convierta también en la clave del saber enseñar nuestra asignatura. Los voy a dejar con un video que recoge estos elementos y nos da otros adicionales para ser un docente sorprendente. Bueno, apreciados estudiantes, hasta este punto, junto con la explicación de las 5 Is del docente asombroso, del docente sorprendente, más ese video que recoge esas ideas y nos da unos elementos adicionales, donde además nos invita a desarrollar este recurso educativo que les voy a presentar, vamos a poder darle desarrollo a uno de los temas fundamentales de la asignatura, el tema de la transposición didáctica. Entonces, he desarrollado esta ayuda con la que vamos a poder desarrollar, avanzar y darle curso a todo lo que tiene que ver con la transposición didáctica. Entonces quiero que recuerden que en sus correos electrónicos van a recibir el link de esta página y vamos a hacer un recorrido por la misma para que podamos entender cómo funciona y qué espero de ustedes en el desarrollo de la misma. Recuerden, toda esta presentación ha sido desarrollada de una manera creativa, utilizando la innovación, utilizando esa I importante que tiene que ver con esas habilidades del docente asombroso y del docente sorprendente. Por eso hemos trabajado desde el video que les ha mostrado a ustedes las diferentes formas de hacer lograr ser ese docente sorprendente, y ahora vamos a trabajar un concepto que se llama la clínica, como un espacio de práctica de nuestra asignatura que les va a favorecer a ustedes de diferentes maneras la comprensión de los conceptos de la asignatura, particularmente el de la transposición didáctica, que van a encontrar ustedes en este espacio de trabajo llamado Clínica de Formación en la Práctica de la Asignatura Didáctica. Vamos a encontrar efectivamente, como les he venido hablando, los elementos fundamentales de la transposición didáctica. Vamos a encontrar un simulador, que es un estudio de caso que les va a ayudar a ustedes a poner en práctica estos conocimientos alrededor de la transposición didáctica. Vamos a encontrar unos recursos muy interesantes también
algo innovadores asociados al tema de la innovación didáctica, al tema de la didáctica como tal y particularmente al tema de la transposición didáctica. Revisaremos las conclusiones de este ejercicio y pues tendrán una bibliografía de referencia. Recuerden que ustedes pueden navegar por este recurso utilizando el menú que se encuentra en la parte superior derecha. Entonces aquí en inicio van a encontrar los contenidos, en el apartado del recurso educativo digital van a encontrar los elementos propios de la transposición didáctica, el simulador, la evaluación y las conclusiones, como lo acabamos de ver acá en este índice, y los créditos asociados a él mismo. Vamos a ver qué encontramos en el apartado de transposición didáctica. En este elemento puntual vamos a tener el link al video que acabamos de ver, pero también vamos a encontrar efectivamente cómo la transposición didáctica es un mecanismo que nosotros tenemos para coger el conocimiento fundamental y transformarlo para ser presentado a nuestros estudiantes. Allí vamos a ver, cuando se despliegue, efectivamente cómo se presenta un contenido que tiene que ver con lo que acabamos de hablar del concepto de transposición didáctica, y vamos a dar respuestas a las preguntas claves de esta transposición: el qué, el para qué, el cómo. Y efectivamente recuerden que al revisar este recurso vamos a poder fortalecer los conceptos de manera muy sintética al respecto de la transposición didáctica. Cuando volvemos allí al sitio de la transposición didáctica, vamos a también encontrar además las intencionalidades de la enseñanza y cómo aprovechar la didáctica. En la parte de la intencionalidad de la docencia, de la enseñanza, vamos a encontrar efectivamente elementos que nos permiten clasificar las actividades como gratificantes, unas por encima de otras, y nos dan unos atributos, particularmente 12 atributos. Es importante que ustedes los miren y identifiquen cómo esos atributos tienen que estar presentes en todas las actividades que desde la didáctica ustedes puedan generar. Recuerden que al finalizar la asignatura terminaremos con un ejercicio muy interesante, que es la presentación y la construcción de una unidad didáctica. Estas características van a ser importantes tenerlas en vista, tenerlas en cuenta a la hora del diseño de su unidad didáctica. ¿Qué más encontramos en este aspecto, como les venía mencionando, de la transposición didáctica? Tenemos también cómo aprovechar la didáctica. Elementos que han sido seleccionados cuidadosamente para complementar los textos de referencia que ustedes han venido estudiando. Cómo aprovechar la didáctica, fundamentalmente lo que le permite a ustedes es identificar que hay grandes cantidades de didácticas disponibles y que las mismas nos van a permitir efectivamente desarrollar estrategias particulares de acuerdo a la asignatura y a los contenidos que queramos trabajar. No olviden, pueden ser los mismos contenidos, pero tenemos diferentes grados y diferentes contextos en donde se enseñan. Por eso estas estrategias didácticas son elementos claves para que ustedes los tengan en cuenta. Bueno, adicionalmente a eso, en el simulador ustedes van a encontrar elementos muy interesantes y bien innovadores. Vamos a tener el caso de la profesora de matemáticas de quinto de primaria de un colegio X, la profesora Heidi Rojas, y vamos a plantearles a ustedes un caso que lo van a poder descargar en el link y van a poder resolver a partir de este ejercicio, que es interactivo, el caso de la profesora. Les va a poner a ustedes a prueba los conocimientos que han adquirido hasta este momento. En el tema de evaluación van a encontrar también recursos bien interesantes para que ustedes hagan un ejercicio autoevaluativo al respecto de lo que han visto hasta ahora. El primero, vamos a tener aquí una conferencia de un profesor que habla de los elementos fundamentales de la transposición didáctica, y en la medida en que el video se va desarrollando, ustedes van a poder escoger las preguntas y darles respuesta a las mismas de acuerdo a lo que han visto en el video. Van a tener también la posibilidad de tomar un referente, digamos, videográfico del docente asombroso, del docente sorprendente, y van a poder desarrollar un Kahoot en tiempo real, donde van a tener también la posibilidad de evaluar hasta qué punto han adquirido estos conocimientos y van a poder revisar en dónde deben profundizar sobre el tema de la transposición didáctica. Bueno, queridos estudiantes, con esto pues los voy a dejar con el apartado de las conclusiones, que me parece muy importante revisarlos. Van a encontrar usted cómo la didáctica, cómo las unidades didácticas y cómo la transposición didáctica son elementos fundamentales en su desarrollo docente. Los invito a que lean cada una de estas conclusiones con todo el detalle. También, como les decía, van a encontrar bibliografía complementaria a la bibliografía del curso, donde van a poder
profundizar los temas hasta ahora aquí presentados. Quiero agradecerles mucho a todos ustedes la atención que me han prestado. Recuerden que como docente de la asignatura didáctica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, estoy a disposición de ustedes para que con mi experiencia y mi formación podamos caminar y llegar a ser esos docentes sorprendentes, esos docentes que marquen una diferencia en nuestros estudiantes. Aquí están mis datos de contacto y quedaré atento para continuar con el desarrollo de la asignatura. Hasta pronto.